Muy buenos días a todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de amanecer un día. Sí. Y tener la oportunidad también de estar aquí, esto es un privilegio, no es cualquier cosa. De igual manera le doy gracias a Dios por los que trabajan aquí, por los que vienen de compras, que Dios les bendiga grandemente en este día. Y como siempre, deseando que Dios nos permita disfrutar este día, pero también que podamos aprender algo de parte de Dios. Esto es algo maravilloso cuando el ser humano toma en cuenta a Dios en los días que vive, en la oportunidad que tiene cuando es algo que Dios quiere tratar con nosotros y lo podemos escuchar o podemos poner atención. Y esta mañana es un privilegio que nosotros, la Iglesia Nuevo Pacto, estemos aquí. Ya tenemos algún tiempo aquí y Dios ha abierto este acceso. Dios bendiga al dueño de este lugar. De igual manera que los que trabajan aquí, tal vez a algunos no es muy agradable escuchar esto. Incluso también a los que vienen de compras, a algunos no les gusta escuchar cosas de Dios. Pero quisiera hacerles saber que el propósito no es ni tratar de asperarlos, ni tratar de molestarles, sino más bien es tratar de compartir algo que está escrito en la palabra y que ustedes puedan verificar. Si algo aquí decimos que no dice la palabra, pues ustedes tienen, incluso los invitamos a que puedan venir y decirnos, ¿saben qué? Dios no dice así. Y estamos abiertos. Tal vez algunas cosas tengamos que aprender de aquellos que puedan compartir la palabra con nosotros también. Así es que somos seres humanos que nos falta aprender cosas de Dios. Y esta mañana le quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad de alzar la voz y decirles que Dios de misericordia, el Dios que nos crió, nos formó, el dueño de todas las cosas, este Dios tiene un mensaje para todos sin excepción de personas. Y esto se encuentra en la palabra de Dios para usted y para mí. Y antes de todo quiero hacer una oración pidiéndole a Dios que me permita bucear esta verdad y que me dé gracia para que usted pueda escucharla también. E incluso si tiene la oportunidad y cree que es una mentira, pues podamos mostrarle textualmente que es Dios el que dejó escrito esto para todos. Ese es el asunto. Y le pido primeramente a Dios esto. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias también por poder, Padre bendito, tener este micrófono y decirle, Padre amado, a la gente que nos oye, al que nos ve también, Padre amado, que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que has extendido los días, los años a toda la humanidad porque no quieres que se pierda, Señor Jesús. Y gracias porque tuviste misericordia de mí, me has permitido llegar hasta esta etapa, hasta esta generación donde yo he tenido la oportunidad de conocerte. He tenido la oportunidad de leer tu palabra y aprender que había unas cosas que corregir en mi vida. Y gracias por tu palabra que tienes establecida sin excepción de personas, Señor. Gracias. Unge mis labios, mi mente, mi corazón y permítenos disfrutar lo que está escrito aquí, que podamos aprender algo de ello. Y todo esto que vamos a hablar, que sea con el propósito de que alguien aprenda de ti. No es el propósito ofender a alguien, no, sino de que alguien aprenda de ti, compartir lo que está escrito aquí. Como les decía, es una palabra que para muchos no es muy agradable. El mundo está viviendo una etapa donde de alguna manera algunas cosas son aceptables y otras solamente son rechazadas. Y les quiero hablar de una etapa donde en el libro de Crónicas Dios manda a un profeta y les empieza a hablar de alguna manera al pueblo de Dios, a los seres humanos que vivían en esa etapa, y les empieza a decir que había algo en que poner atención. Y eso que había que poner atención no era muy agradable para muchos. Incluso el mismo pueblo de Dios, les voy a decir de esta manera, no es algo que así sea, pero dice, los religiosos de ese tiempo
les quiero decir que ellos fueron impactados por la verdad de Dios que del profeta estaba llevando como mensaje al pueblo. Y hoy en día tal vez para usted o para algunos sea una ofensa el decirles una verdad que tenemos aquí palpable entre toda la humanidad. Y es una verdad que nos molesta que llegue a nuestros oídos. Hay multitud de gente que no le agrada escuchar algo que está haciendo mal, algo que no está viviendo correctamente. Y esto pasó con el pueblo. Antes de leerlo, le estoy diciendo esto para que ponga atención. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta etapa? Y en esta etapa, dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, voy a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios así, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín. Dice: Dios estará con vosotros. Dice: si vosotros estuvieres con él. Y si le buscares, dice, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, dice, él también os dejará. Él también os dejará. Dice, muchos días ha estado viviendo Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Dice así: pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una parte destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis. Dice: vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dice la palabra de Dios, dice: cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Dios y estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año Dioquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día, dice, sacrificaron para el Señor del botín que habían traído selectivos bueyes y 7,000 ovejas. Entonces dice, prometieron solemnemente que buscarían al Señor Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase al Señor Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocinas. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Dios les dio paz por todas partes. Y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo dice, la puso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto a torrentes de Cedrón. Con todo esto, dice, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Acabamos de leer algo aquí que es de alto impacto. ¿Sabe por qué? Porque
en esa etapa, la humanidad, sí, la humanidad vivía una situación donde el Dios creador de los cielos y la tierra estaba puesto en segundo lugar en algunos de los seres humanos y de las ciudades, y también era motivo de que algunos de los que estaban viviendo en esa etapa, la opinión del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, del Dios que crió los cielos y la tierra, no era importante para algunos. Y vivimos una etapa que no es algo diferente. En esta etapa estamos hablándoles de un Dios que es el creador de todas las cosas, pero para muchos no es importante. Para muchos incluso les es una ofensa. Y el propósito de Dios es que despertemos, que nosotros volvamos a Él. Y lo que leímos aquí es que la noticia que llevaba el profeta es que si ellos buscaban a Dios, Dios iba a regresar a ellos. Que si ellos se convertían otra vez a Dios, iban a tener los favores de Dios, iban a tener promesas de Dios. Y este es el plan para nosotros todavía, que Dios no ha cambiado, porque está buscando a los seres humanos que se relacionen en espíritu y en verdad con el creador de su vida. Y hoy en día tenemos la oportunidad de una vez más regresar al Dios creador de nuestra vida. Pero se trata de nosotros estar conscientes que nosotros realmente no nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos una manera de creer que no está fundada en la palabra de Dios, muchos de los seres humanos. Y esto es lo peligroso. Si nosotros no creemos como dice la palabra, nosotros estamos tratando de forjar o crear un Dios a nuestra conveniencia, como nosotros decíamos que sea el Dios para nosotros. Y no se trata aquí de algo para incomodarles o de decirles que usted tiene que hacer esto, sino que usted se analice a sí mismo. Que usted y yo podamos analizarnos. Dios realmente no está para acomodarse a la voluntad de nadie. Nosotros somos los necesitados, los que dependemos de Dios, los que vivimos de Dios, los que nos ha dado un hálito de vida por su gracia y misericordia. Estamos aquí en el mundo porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No nos crió para que viviéramos una vida desordenada, una vida a nuestro antojo. Nos crió y nos formó para que fuésemos nosotros hombres y mujeres al servicio del Dios creador que nos formó y nos crió. Pero todo esto que está pasando para usted y para mí, de alguna manera es un aviso. Y les quiero decir que se está acercando los días cuando usted, de alguna manera, va a tener que dar cuentas por lo que usted cree, por lo que usted ha decidido hacer de su vida. Y el propósito de Dios es que usted y yo nos presentemos ante Dios aprobados. Dios ha puesto esta palabra escrita para que corrijamos nuestra vida y seamos de alguna manera modelados por Dios, o en otras palabras, forjados por Dios en los principios que Dios tiene en su palabra. Les quiero decir que se han perdido muchas cosas, se han perdido valores y principios que Dios ha tenido escritos aquí para bendiciones de nosotros, pero nosotros como seres humanos hemos tratado de evadir esos principios. Hemos tratado de evitar algunas cosas y confrontar la verdad de Dios. Y queremos vivir en nuestra propia mentira, con todo respeto, pero ese es el punto. Esto le pasó al pueblo, pero aquí podemos mirar que pasó algo maravilloso, porque en esta parte, Asa era un rey, y el rey, él confrontó la situación con sabiduría, con entendimiento. Y le quiero decir que usted, aunque usted no es un rey, pero usted toma decisiones por su cuenta y las lleva a cabo en su vida. No puede también de alguna manera influenciar o obligar a alguien, pero sí le puedo decir que usted personalmente está en la posición del rey Asa, y usted personalmente puede decidir por su alma. Aquí la parte más de alguna manera importante es que usted se dé cuenta que usted va a dar cuentas por su alma.
por su vida. Y si usted por alguna razón evade la palabra, un día se va a confrontar con el Creador que lo hizo. Y se va a dar cuenta que esta alma tenía reglas aquí en la tierra. Se va a dar cuenta que Dios, el Creador de su vida, tenía una disciplina que usted nunca se interesó en ella. Tenía también bendiciones que usted disfrutó y disfruta incluso en esta etapa. Usted vive aquí, yo vivo aquí, en este cuerpo terrenal. Y este cuerpo terrenal, ¿sabe lo que a nosotros nos otorga? Es poder tener una acción propia, unas decisiones propias. Que esas decisiones van a tener eco en el futuro, en la eternidad. Y si usted y yo no tenemos o ponemos atención, estas decisiones que tomamos ahorita van a tener también mucho que ver en dónde usted va a pasar la eternidad. Les quiero decir que de antemano yo miro que el rey Asa, él sabiamente determinó, porque tenía el poder, y puso un edicto y puso también, se puede decir que una ley que tenía que ser respetada. Aquí nadie puede obligar a nadie, ni el gobierno nos obliga a nosotros. Pero ¿saben qué? Tenemos que nosotros mirar lo que Dios tiene para nosotros y también saber tomar decisiones. Decisiones que usted y yo vamos a sufrir o vamos a disfrutar. Y esas decisiones se están mirando en multitud de gente que se ha ido antes que nosotros. No les alcanzó la vida para decidir entregar su vida al Creador de su vida. Y esto es algo que entristece, sobre todo a los que conocemos una verdad. Hay multitud de gente que se ha perdido. Y se ha perdido porque ha ignorado el mensaje de Dios. Y se ha perdido y se está perdiendo porque no quieren recibir la verdad de Dios. Y esto es algo que nos entristece porque sabemos que se están perdiendo vidas que Dios hizo para la alabanza de su gloria. Personas que eran y son muy importantes para Dios. Personas que Dios crió y formó. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice para la alabanza de su gloria. Pero en esta etapa de su vida, les quiero decir que es para muchos es una ofensa recibir incluso una invitación de Dios. Les quiero decir que ha habido personas que les damos una invitación para que vayan a un lugar, e incluso no vayan donde estamos nosotros si no les gusta, pero busquen a Dios, entreguen su vida a Dios. Les quiero decir, ciertamente nosotros mismos como predicadores, como enseñadores, tenemos culpa de que muchos de los seres humanos no quieran recibir esta palabra, pero sabe que Dios no tiene la culpa. Usted lea la palabra y se va a dar cuenta que es una necesidad usted tener una relación con Dios en espíritu y en verdad, conforme dice la palabra, no conforme usted cree y piensa. Dice la Escritura que el que creyere como dice su palabra, no es como dice el predicador, no es como dice la persona que le habla, como dice su palabra, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y este hermoso propósito de Dios es porque al permitir que corran ríos de agua viva es porque va a permitir que corra el Espíritu de Dios en su vida. Y que usted sea sujeto al Dios creador de su vida, para que usted viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Les quiero decir que aquí el rey Asa también nos puede permitir mirar que él incluso, después que recibió esta verdad del profeta, hasta su propia mamá, de alguna manera se le llevó siendo su mamá, se le llevó a llevar la invitación a que destruyera lo que ella tenía por Dios, que no era Dios. Y usted y yo tenemos también la oportunidad de decirle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que hay un Dios creador que realmente conoce todo de usted, sabe todo de mí, y que está esperando que usted y yo hagamos decisiones para Él, pero que usted las haga porque lo ama y porque lo reconoce como el creador de su vida, y que usted se dé cuenta que Él tiene promesas fieles. Vida eterna no se encuentra en cualquier lugar. La vida eterna solamente se encuentra en el Dios creador de su vida. Y este es un propósito que Dios tiene para usted y para mí, y también para todo aquel que lo reciba y lo escuche. Pero es un problema. ¿Sabe por qué? Porque los conceptos de nosotros echan a perder muchas cosas, o han echado a perder muchas cosas. Cuando usted y yo pongamos nuestra
nuestra vida al servicio del Todopoderoso. No vamos a concordar con mucha gente. Y les quiero decir que esto, para muchos, les es algo que lo ponen en alta estima. Y mejor preferimos quedar bien con las costumbres y tradiciones que con el Creador de nuestra vida. Y este es un peligro, porque las costumbres y tradiciones a nadie de nosotros nos ofrece salvación. A nadie de nosotros nos ofrece vida eterna. Pero qué hermoso es que usted considere esto, que yo lo considere también, porque Dios creador de los cielos y la tierra nos está invitando a que pongamos atención. Dice la escritura, una vez más reiterando a lo que yo leí, dice: Asa y toda Judá y Benjamín, Dios estará con vosotros si vosotros, dice, estuvieran con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Entonces no se crea que ha cambiado el propósito de nuestro Dios. Si nosotros recibimos la palabra, Dios está con nosotros. No es mi palabra, ni tampoco es mi criterio. Es el propósito de Dios para su vida. Es la palabra de Dios que usted puede obtener. Si no confía en nosotros, cómprese una escritura y léala, porque ahí va a encontrar la verdad que usted necesita para su vida. Ahí va a encontrar el camino que usted tiene que caminar en este mundo. En un mundo donde está lleno de tantas situaciones tan crueles que están pasando, que dice la escritura así: es un tiempo donde estamos hablando que se ha desbordado la maldad. Estamos hablando de un tiempo donde la misericordia de Dios no se mira en multitudes. Donde estamos hablando que multitudes no buscan a Dios creador en su vida, sino buscan lo propio. Esta etapa es la que estamos viviendo ahorita, donde hay rencor unos con otros, donde hay guerras unos con otros. Allá en aquel tiempo se hablaba de nación de ciudad por ciudad, de pueblo por pueblo. Hoy en día se habla de nación contra nación. Escuchen, vean las noticias, miren lo que está pasando. Naciones peleando contra naciones. Esa es una dimensión, pero ve aquí a sus alrededores. Usted mismo, mire, algunas de las personas tenemos rencores contra las otras que viven ahí cerca de nosotros, incluso hasta con nuestra propia familia. Muchos de los seres humanos tienen rencores acumulados y guardados en el corazón. Es una etapa que Dios no se cree que no lo está viendo. Dios la está viendo y la conoce y sabe de dónde surgió. Y el que le está viviendo ni sabe de dónde surgió, por eso es que la tolera. Pero si usted supiera de dónde vienen los rencores, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen las iras, usted lucharía por no permitir esos sentimientos en su vida. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios definitivo nos quiere enseñar cuál es el enemigo de nosotros. Pero nosotros vemos enemigo a aquel que nos dice la verdad. Vemos como enemigo a aquel que nos contraría, que no está de acuerdo con nosotros. Y le quiero decir que Dios nos quiere alertar. Dios no está contra nosotros, ni su hermano, ni su semejante, su enemigo, sino que estamos siendo guiados por espíritus incorrectos, espíritus diabólicos que están operando para destrucción de multitudes, para destrucción de usted mismo que los carga, para destrucción de usted mismo que los tolera, usted mismo que apapacha esos sentimientos que van contrarios a la voluntad de Dios. Y no es nada agradable recibir o escuchar esta palabra, sobre todo si tiene criterio propio, sobre todo si tiene pensamientos que usted piensa que usted es el rey de sus pensamientos, el dueño de ellos. Le quiero decir que si usted tuviera un poquito de atención, aprendería que sus pensamientos, si no concuerdan con la palabra de Dios, pertenecen al Satanás. Se oye fuerte, pero es la verdad. Y si sus pensamientos los pone a la orden, a la línea de la palabra, van a pertenecer al Dios creador de su vida. Qué hermoso es que usted empiece a analizar qué piensa. Incluso qué le molesta la verdad, le molesta la mentira. ¿Qué es lo que le molesta? La injusticia o la justicia. Pero para que usted pueda discernir todo esto, necesita conocer al Dios creador de su vida. Saber que lo que Dios es justicia. Lo que Dios es amor. Lo que Dios es un Dios que tiene propósitos y principios que no van a ser cambiados por pensamientos de los seres humanos. Aunque usted y yo nos unamos en el mismo pensamiento,
Dios no va a cambiar su forma y su principio que tiene para nosotros. Él tiene algo establecido que usted y yo necesitamos sujetarnos a Él. Tiene algo establecido que usted y yo necesitamos aprender de Él para vivir una vida agradándole a Él y también disfrutando nosotros agradándole a Él. Aquí hay multitudes de gentes que no se crea que no han sufrido consecuencias. Usted incluso va a sus trabajos y no está contento, pero ¿por qué está allí? Por necesidad. Pero para Dios no se puede esforzar, para Dios no se puede usted de alguna manera poner en su mente que es una necesidad estar en las cosas de Dios. Pero en su trabajo es una necesidad, por eso le aguanta incluso a su patrón. Le aguanta incluso a los mayordomos, a los que lo obligan a trabajar y a hacer trabajo duro. Pero les quiero decir, ¿por qué nosotros no pensamos que Dios tiene algo que es más valioso que el pago de cada 15 días, de cada semana? ¿Por qué no podemos pensar que el Dios creador nos invita a que vivamos una vida donde usted va a cosechar una eternidad cuando le sea recompensado el proceso de su vida aquí en obediencia? ¿Por qué no podemos pensar en eso? ¿Por qué deseamos vivir nosotros en desobediencia a Dios y en obediencia a muchos que nos mandan o nos demandan hacer cosas que incluso no nos son agradables? ¿Por qué es eso? Y les quiero decir que eso es algo que usted y yo tenemos que mirar. En ese tiempo, cuando Asa empezó a poner eso, yo de antemano les digo que yo creo que muchos respingaron, perdonen por la palabra o la expresión, o de otra manera apelaron a lo que el rey Asa estaba diciendo, que el profeta les estaba indicando que Dios había demandado que se tomara en cuenta. De seguro les voy a decir que hubo muchos que estaban muy cómodos, muy agradables, viviendo una vida como les placía, teniendo sus propios dioses, teniendo una manera de pensar que pues concordaba con lo que los hacía felices en su persona. Pero les quiero decir que no es diferente la etapa. Hoy en día tenemos casi la misma situación. Hoy en día esta palabra incluso va a ser de alguna manera ignorada por muchos, pero les quiero decir que es una palabra que concuerda con su vida. Y es una palabra que aunque usted no la reciba, sigue siendo poderosa. Y va a seguir siendo poderosa para los que la reciben. Va a ser el motivo de un cambio en su vida. Puede ser el motivo de que se interesen en conocer al Creador de su vida. Y usted y yo tenemos la oportunidad, tenemos la opción. Solamente requiere nuestro Dios que usted esté dispuesto. Pero si no hay disposición, también Dios no lo va a obligar. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Pero solamente piense, ¿usted quién es sin Dios? ¿Usted qué es sin Dios? Usted, sin este hálito que Dios tiene, este cuerpo físico, ¿qué es lo que es? Con todo respeto, pero solamente es un puño de tierra que se va a desvanecer en un proceso de tiempo. ¿Y sabe qué? Ese puño de tierra aquí se va a quedar, que es ese cuerpo físico. Pero el verdadero ser que está dentro de usted es eterno. Ese ser que está dentro de usted, que es el que se mueve este cuerpo, ese ser va a estar un día en la presencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta que fue engañado por los sentimientos de este cuerpo. Que usted le dio mucha importancia a lo que pensaba y a lo que creía en su manera de pensar. Los 5 sentidos que se mencionan, que son famosos porque incluso tenemos un refrán en el mundo, dice, es que Dios nos dio 5 sentidos. Y tal parece que lo decimos así como que lo entendemos. Pero estos 5 sentidos nos engañan a nosotros, porque no sentimos el deseo de buscar a Dios. Y este es el problema. Qué hermoso es que esos 5 sentidos usted lo analizara. De los 5 sentidos, ¿cuántos concuerdan con Dios? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Les voy a decir que los 5 sentidos para nosotros, sentimos deseo de ir a dormir y a dormir, de comer y a comer, de incluso de limpiarnos y a limpiarnos. Pero ¿sabe qué? El sentido de servicio a Dios no se ha despertado en multitud de gente. Ese sentido está muerto y va a estar muerto mientras no reciba esta palabra y lo reviva. Mientras no reciba esta palabra y sea vivificado por Dios, ese sentido va a estar muerto y va a continuar muerto
pero va a estar vivo para aquel que lo va a, de alguna manera, hacer sufrir una eternidad en un lago de fuego. Que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, un lago de fuego y azufre. Esto es lo que nosotros tratamos de evitar, que usted vaya a confrontar esta situación. Incluso si usted no sabe, que se dé cuenta que un día va a estar en ese lugar donde va a ser juzgado y va a responder a todo lo bueno y lo malo que usted haya pensado y hecho. Y este es el problema, que va a ser un juicio que nadie se lo va a contar a Dios. Dios lo conoce de usted. Usted no se le puede esconder a Dios. Él sabe lo que piensa. Incluso algunos de los que están aquí, tal vez que piensen que estamos locos, y sí les quiero decir qué maravilla que ustedes piensen de mí, que estoy bien loco. Pero estoy bien loco porque Dios me ha transformado a una locura celestial. Pero piense ahora usted qué tipo de locura trae. Es una locura de aquí del mundo, que se oye así como bonito, del mundial. Que aquí lo que el mundo es, lo que se mide y lo que se vive, es lo importante para muchos. Pero quiere decir qué hermoso es que usted tuviera este sentido de usted poner este sentido al servicio de Dios. Señor, ahora permíteme darle yo crecimiento al sentido de yo buscar la presencia de Dios, de yo buscar servirte de una manera que tú te agrades de mí, de buscarte de una manera que tú tomes este ser y lo transformes, lo hagas un templo, que este cuerpo sea el templo de tu Santo Espíritu. Qué hermoso fuera esto, que fuera un sentir de búsqueda, de que la presencia de Dios more en nosotros, de que la presencia de Dios transforme nuestra manera de vivir y pensar, que nuestro Dios sea el centro de nuestros movimientos y transacciones en nuestra mente. Este es el propósito. Vamos a hablar un poquito de esta etapa, de nuestra etapa, porque van a decir, bueno, estamos hablando del rey Asa. Tantas dispensaciones para atrás. O para que mejor me entienda, porque si le hablo de dispensaciones a lo mejor no va a entender, pero tantas generaciones para atrás. No, estamos hablando de dispensaciones. Pero les quiero decir, en esta dispensación de nosotros, o en esta generación, para que mejor lo entienda, nos corresponde el Evangelio de la Gracia, y a través del Evangelio de la Gracia nosotros tenemos un mensaje para que usted una vez más venga y se reconcilie con Dios si no está reconciliado con su Creador. Venga y usted una vez más ponga su vida en las manos del que la formó y la crió, en las manos de aquel que lo hizo para alabanza de su gloria, que muchos no toman en cuenta todavía. Pero si usted le es importante Dios, aprenda de Él a través de su palabra. Aprenda de Él a través de escudriñar la Escritura. No es algo que está prohibido, es algo que está demandado por. Es un mandamiento que incluso Dios lo dejó establecido y no se menciona de Él. Pero es un mandamiento donde dice en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. Pero nosotros este mandamiento lo pasamos por alto. Dice que escudriñemos, en otras palabras, que leamos su palabra. Pero miren cuántos de nosotros nos interesamos en llevar a cabo este mandamiento. Si usted piensa que lo estoy inventando, léalo. San Juan 5:39, no se les olvide. Es algo que está establecido para todos, porque ahí vamos a conocer la verdad que a nosotros nos pertenece en esta etapa. Vamos a cambiar un poquito de la etapa de Asa a nuestra etapa. Esta etapa para nosotros es una etapa de gracia donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de visualizar textualmente qué es lo que nos corresponde y qué es lo que Dios tiene en propósito para nuestra vida. Y dice la Escritura, no lo digo yo, ahí en el libro de Efesios capítulo 2, del verso 11 hacia adelante, dice así: por tanto, acordaos de que otro tiempo vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, dice, por la llamada incircuncisión, dice, hecha en mano, dice, con mano en la carne. Les quiero desglosar este versículo. En otro tiempo estábamos nosotros, de alguna manera, lejos y tan lejos de Dios que nosotros como gentiles no teníamos ni parte ni suerte para Dios. Éramos, se puede decir que los desobedientes, y la humanidad en sí, por decirle así para que usted tome en cuenta
expiación. Y para los del pueblo de Dios, nosotros éramos incircuncisos, éramos como animales. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos ni parte ni suerte en las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Pero mire, en el plan de Dios tan infinito que tiene, usted y yo teníamos ya de una manera un lugar en los pensamientos de Dios. Dios nos había forjado y nos había criado. Y no quiere decir que sea un linaje diferente, sino que sabe que en aquel tiempo se hicieron de alguna manera divisiones, y algunos aquí en el término del rey Asa, algunos decidieron no hacer conforme la voluntad de Dios, y de ahí vienen todas las separaciones. Unos que sí servían y que sí se sometían a Dios, y otros que decidían vivir fuera de la voluntad de Dios. Los que decidieron vivir fuera de la voluntad de Dios siempre han sufrido y siempre han vivido una etapa que aquí en la tierra la viven tal vez confortable, a gusto, pero en la eternidad es donde hace la diferencia entre el servicio a Dios y el que le sirve y el que no le sirve. Allí es donde se va a notar la diferencia en la eternidad, porque aquí en la tierra ciertamente usted va a mirar a personas que son malvadas, crueles, pero que gozan y disfrutan de muchos bienes aquí en la tierra. Y mucha gente piensa que esa es la vida que les corresponde o nos corresponde, pero es una vida de falsedad, es una vida de engaño, es una vida de un placer temporal, un placer donde la etapa de muchos de estos está contada. Para muchos en su temprana edad tienen que morir. ¿Por qué? Porque andan huyendo o están haciendo cosas que los va a matar. Muchos también están viviendo y por su esfuerzo de su trabajo han logrado, multitud de gente ha logrado riquezas y viven bien, pero eso no significa que van a estar viviendo en la voluntad de Dios. Mientras no vengan a Cristo, se están perdiendo en algo que es material y que no van a poderse llevar con ellos, o no nos vamos a poder llevar para allá. Algo que aquí se va a quedar, y lo que se va a ir para allá es la persona que no podemos ver, pero que existe dentro de nosotros, un alma que está allí, que es eterna, y que Dios un día, quiera o no quiera el hombre, Dios un día la va a poner en su presencia y le va a llamar a cuentas por todo lo que decidió hacer aquí o decidió no hacer aquí. Y si decidió no servirle a Dios, ese va a ser un dolor que no va a poder cambiar. Es un ay que no va a poder regresar a arreglar las cosas aquí. Se acabó su tiempo. Hoy que tiene vida el hombre lo puede arreglar. Siguiendo leyendo aquí, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es lo que nos acerca a Cristo, nos acerca a Dios. La sangre de ese cordero que vino y pagó un precio por usted y por mí. De esa misericordia de Dios, porque es Dios mismo. Tomando un cuerpo humano fue y se entregó a sí mismo. Él habitó en ese cuerpo humano. Y fue y se habitó. Por eso dice la escritura así. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El criador de nosotros, la palabra, se formó un cuerpo y habitó en ese cuerpo, y a través de ese cuerpo siguió hablando nuestro Dios esa palabra, que es la manera como está escrita en la palabra. Y nosotros queremos ver a un padre o un hijo. No, es Dios mismo, el Padre, en ese hijo criado. De ahí transmitía a Dios esas verdades, y de ahí Dios se manifestaba, dando vida a los muertos, predicando a los perdidos, sanando a los enfermos, llevándoles una verdad que era necesaria para que conocieran a Dios creador de su vida, pero que rechazaron en ese tiempo. Incluso su mismo pueblo lo rechazó. Y usted y yo tal vez nos creamos que somos pueblo de Dios, pero al rechazar esta palabra, no estamos rechazando al que predica aquí, estamos rechazando al creador de nuestra vida. Cosas que usted y yo no tomamos en cuenta, pero Dios de una manera u otra va a llegar a la vida de multitudes y a la vida de todos los seres humanos. Él no será personas elocuentes para que llegue la palabra a usted. Vamos a ser a personas ignorantes incluso, que
que usted considere así, pero no son tan ignorantes al entregar su vida a Cristo. Es que son personas muy inteligentes, que ¿sabe qué? Porque les ha alcanzado la inteligencia para reconocer que necesitaban un Salvador, necesitaban una redención. Vinieron a los pies de Cristo, pero que para muchos somos personas necias, tontas. Pero quiere decir, no, somos personas mansas, no mensas, para que usted no lo confunda. Somos personas que fuimos transformadas, que Dios nos despertó, y ahora podemos vocear una verdad que está escrita aquí en la palabra, que es una verdad que usted lo puede hacer libre, así como me hizo libre a mí también. Que usted lo puede hacer sabio, porque sabe que ese es el propósito de Dios. Y le voy a decir que nuestro Dios tiene principios y propósitos para todos, sin excepción de personas. Pero se trata de personas que también tengan esa inteligencia de reconocer que no viven por sí mismos, que no están aquí porque su propia fortaleza los tiene aquí, sino que están aquí porque la misericordia de Dios les permite respirar. La misericordia de Dios les permite que palpite ese corazón. Gracias a Dios por las cosas que Dios hace, por las cosas que Dios tiene en planes para su vida. Pero si usted no las recibe, si usted no las tolera, le quiero decir que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Qué hermoso es que usted se dé cuenta que Dios sigue siendo Dios. Y se los quiero decir porque aunque todos le diéramos la espalda, aunque yo también le diera la espalda a Dios, Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sigue siendo el Todopoderoso. No hay otro como Él. No hay otro Dios que se iguale a nuestro Dios. Es su Dios también, pero usted no lo reconoce. Es su Dios, pero no lo conoce. Pero es el creador de su vida. Es el que por misericordia lo tiene a usted todavía en este mundo, porque no quiere que se pierda. Quiere que usted recapacite, que usted se reconcilie con Él. Sigo leyendo un poquito más aquí. El verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto es lo que pasó. Él rompió de alguna manera ese tiempo donde definitivo nosotros no nos podíamos incluso relacionar con el pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Rompió esa pared, y sabe que está tratando de hacer de ambos pueblos un solo pueblo. Que no haya excepción de personas, y que no puede decir, es que, ¿sabes qué? Tú eres inferior a mí, o yo soy más santo que tú. No, sabe que usted al venir a los pies de Cristo, usted tenga los mismos privilegios y favores del Dios creador de su vida. Déjale, voy a decir que no es un Dios que hace excepciones. Cuando usted viene a Cristo, aunque yo tenga mucho tiempo aquí sirviéndole a Dios, usted ya cuando viene a los pies de Cristo, usted está ya con las promesas de las mismas que yo voy a disfrutar en la eternidad. No es por señoría, es por misericordia, es por consistencia, para que entienda, por perseverancia. Porque si usted también se entrega a Dios y mañana le da la espalda, está perdido. Dios no guarda señoría, sino que Dios, al que hace su voluntad, de definitivo le deja las promesas fieles. Pero al que mengua o deja de hacer su voluntad, pierde sus garantías. No es un Dios que hace excepción. Las mismas cosas son para mí que para usted. Aunque usted de alguna manera reconozca en este tiempo, pero si no entrega su vida a Cristo, también el reconocer solamente no es suficiente, sino es entregar su vida en obediencia a Dios. Está establecido por Dios, y Dios mismo, en el principio de cuando se empezó a predicar ese evangelio, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 12, verso 1, dice: os ruego por las misericordias de Dios, predicando el apóstol Pablo, dice, que entregáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en obediencia a Dios. Dice que esto es vuestro culto racional. Esto es algo que necesita estar habitando en nosotros. Es nuestra manera de nosotros vivir una vida cotidiana, diaria, dándole lo que es de Dios a Dios, la obediencia, el tiempo a Dios. Pero usted solamente piense, si en eso nos basáramos ahorita, haga un análisis. ¿Cuánto tiempo de 24 horas
usted le dedica a Dios. Les quiero decir que hay personas que ni se acuerdan en todo el día de Dios. Espero que a usted no le pase eso, pero hay personas. Y hay personas que no pueden hacer un tiempo para Dios porque están tan ocupadas que no tienen tiempo para Dios, pero para todo tienen tiempo. Ahora pregúntese, ¿quién es el que le está dando el tiempo? Somos injustos. Somos nosotros, personas que realmente no alcanzamos a valorar lo que Dios nos da. 24 horas no es cualquier cosa. De esas 24 horas dedicamos muchos 8 o 10 horas de trabajo. Pero para Dios nos puede dedicar un poco de tiempo, diario. Les quiero decir, de esa la manera que usted pudiera conocer a Dios. Usted interésese en usted de alguna manera buscar las cosas de Dios y va a ir aprendiendo del Creador de su vida. Va a ir dándose cuenta que es importante dedicar un tiempo para Dios porque va a aprender quién es su Dios. Va a aprender a qué Dios le sirve. Y cuando usted aprenda, se va a dar cuenta que usted le servía a un Dios falso, que lo tenía engañado, que de alguna manera, así como vivía usted, y muchos piensan tal vez que están listos para irse a la gloria. Pero con todo respeto le quiero decir que dice la Escritura, no digo yo, que si el justo con dificultad se salva. Va a decir, dice, ¿dónde aparecerá el injusto, el pecador? ¿Dónde va a aparecer? Si el justo, estamos hablando de personas que han sido justificadas, han sido perdonadas por Dios y están siendo continuamente, de alguna manera, dedicadas al servicio a Dios. Con dificultad se van a salvar. Personas que estemos en la iglesia incluso y que estemos cada servicio y que vivamos pegados con la palabra de Dios incluso. Es una dificultad para alcanzar la salvación, porque se requiere de mantenerse en un estado espiritual. Les quiero decir que el pecado no se mira por fuera, el pecado está por dentro. Y le quiero decir que para el hombre muchas veces es invisible el pecado, pero para Dios no es invisible. Para Dios todo lo mira, todo lo escudriña. Y le quiero decir que en su misericordia todo lo ha soportado. Pero les quiero decir que usted y yo tenemos la oportunidad de analizarnos sin necesidad de que nadie nos juzgue. Analícese usted a sí mismo y mire cuánto tiempo se dedica para Dios. ¿Cuál es el deseo de su corazón? De verdad, ama a Dios con todo su corazón. De verdad, busca a Dios con todas sus ganas. Les quiero decir que nosotros buscamos a Dios sin deseo en ocasiones de encontrarlo. Algunos van cada 8 días a misa por ahí. Van cada 8 días a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Van y se dan cuenta de qué se trató. Otros se dan cuenta, pero ¿sabe qué? De lo que aprendieron nada ponen en práctica. Y otros ni siquiera tocan la Biblia, ni siquiera en la iglesia, ni fuera de la iglesia la tocan. ¿Qué tipo de relación es esa con Dios? Y no estoy aquí regañando a nadie, sino diciéndoles verdades que nos duelen. Pero son verdades que sabe que es necesario que alguien se las diga a usted, me las diga a mí. Porque se requiere de nosotros hacer ajustes y hacer movimientos que nos favorezcan, que nosotros podamos nosotros saber que la relación con nuestro Creador es verdadera, es real. Es una relación que nosotros tenemos que saber que es necesaria, no es opcional, es una necesidad. ¿Sabe qué? Relacionarse con Dios no es algo opcional, es una necesidad que está y debe de estar en nosotros. Si usted no lo toma así, está perdiendo su tiempo. Seguimos un poquito más. Ciertamente nos falta tiempo para exponerles tantas cosas que están escritas aquí. Pero usted y yo debemos de mirar que nuestro Dios ha sido tan paciente. Y quiere que usted y yo no nos perdamos. Quiere que usted y yo recapacitemos, que volvamos en sí. Que nosotros vivamos una vida verdadera, una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted está viviendo una vida sin agradar a Dios, hágala nueva en Cristo Jesús. Que usted sepa que ha sido regenerado, que ha sido renovado por Dios para agradarle a Dios. No lo digo yo. Se me acaba el tiempo cada vez que quiero transmitir tantas cosas. Pero les quiero decir que lo poco que transmito, ojalá algo se les quede. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios de alguna manera ha tratado conmigo y me ha hecho mirar cosas que son una necesidad en mi vida. En el capítulo 4 del libro de Efesios, en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan
en la voluntad de su mente. Miren nada más el punto, en la voluntad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No lo digo yo, porque si lo digo yo los voy a ofender. Lo dice el creador de su vida, dureza en su corazón. Y también sigue diciendo, los cuales después que dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lasciva para cometer con altivez toda clase de impureza. Así está el mundo. Se ha entregado y vive en un desenfreno donde las impurezas están a flor de piel, donde los deseos y las pasiones lo traen locos a multitudes. Pero este día les quiero hacer saber que el Dios creador de su vida está llamándolo porque tiene planes para vida eterna para usted. Tiene planes para que su vida sea una vida nueva en Cristo Jesús. Tiene planes para que usted y yo vivamos una vida que usted pueda presentarse aprobado ante su Dios, que es el mismo creador que me crió a mí. Y le quiero decir, es el Dios que tiene establecido todo esto. Si sigo leyendo aquí, son cosas que se viven en el mundo, que son las mismas que estaban viviendo en la etapa allá cuando el rey Asa tenía la administración del pueblo de Dios, donde ciertamente había permitido su generación pasada que se internaran en idolatría, en desobediencia, en impurezas. Pero cuando llegó el profeta, les quiero decir que cambió todo. Aquí no está llegando un profeta a su vida, ni tampoco es palabra del profeta, sino es que Dios mismo a través de su palabra está tratando de despertar al que está dormido espiritualmente, de incitar al que no conoce a su creador, que lo conozca de cerquitas, que viva para Dios, que viva para el creador de su vida. Que usted y yo podamos darnos cuenta que el Dios creador de nuestra vida nos está dando cada día una oportunidad. Muchos de los que estamos aquí tal vez ni tomamos en cuenta, pero puede ser que mañana o amanezcamos algunos. Y no necesita estar enferma la persona para morir. Simplemente es porque Dios decide que se va y se va. ¿Pero qué sería o qué va a ser de usted o de mí si nosotros nos vamos y no ni siquiera le hemos entregado nuestra vida a Cristo? Ni siquiera nos ha interesado lo que Dios tiene en esta palabra. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? Piense esto. Quiero terminar diciéndoles que Dios de misericordia nos está invitando a hacer cambios en nuestras vidas. Que Dios de misericordia nos está invitando a que usted analice la palabra de Dios. Que Dios de misericordia tiene planes eternos para su vida. Que solamente basta con que usted lo tome en cuenta. Es un Dios que tiene los brazos abiertos, esperando que procedamos al arrepentimiento. Pero Dios no va a poder forzarlo a usted ni a mí. Tiene que ser porque su deseo sea para agradar a Dios. Que Dios bendiga en esta mañana a todos los que escucharon y los que escuchan y aún los que van a escuchar después. Y que Dios nos permita continuar en este proceso. Y les quiero decir que este trabajo que hacemos aquí, Dios nos lo va a pagar un día allá. Nosotros no estamos por fines de lucro, sino que estamos aquí porque Dios nos ha permitido reconocer que tenemos que hacer algo para Él, que es merecedor de que nosotros dediquemos nuestra vida a su servicio. Mis deseos es que Dios les bendiga. Y voy a invitar a los hermanos. Va a cantar, va muy bien. Entonces vamos a invitar a nuestra hermana, va a tener una alabanza y nuestro hermano también. Y si hay alguien que está en necesidad, le invitamos. Miren, el Dios de misericordia, el Dios de amor, Él quiere hacer algo a su favor. Nosotros no somos los que hacemos milagros para que no nos vaya a hacer el altar. Pero sí le quiero decir que somos los que podemos intercedir por su necesidad. Les invitamos, si es posible, y alguien quiere que oremos por usted, solamente pase para acá, podemos orar por su necesidad. Dios es el que puede responder
el que puede también suplir su necesidad. Nuestra hermana con nosotros, amén, hermana.